Ya puede iniciar, Magíster. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a hablar acerca de los principios de asepsia y bioseguridad en cirugías convencionales. ¿Qué podemos decir acerca de estos principios de bioseguridad y asepsia y bioseguridad en cirugías? Pues que tanto la asepsia como la bioseguridad realmente constituyen uno de los pilares fundamentales de las prácticas quirúrgicas, ya que estas ayudan a garantizar la seguridad del paciente, ¿no? El equipo de salud y el entorno hospitalario, ¿no? Cada procedimiento quirúrgico implica riesgos inherentes, por ejemplo, especialmente la posibilidad de infecciones y accidentes ocupacionales, las cuales pueden prevenirse mediante la aplicación rigurosa de normas y técnicas estandarizadas. Comprender y aplicar correctamente los principios de asepsia y bioseguridad no solo refleja competencias técnicas, sino que también reflejan responsabilidades éticas, ¿no? Y el compromiso con la calidad de la atención en salud también, ¿no? Veamos entonces estos conceptos básicos de la asepsia, quien mantiene el entorno estéril durante el procedimiento quirúrgico, y la bioseguridad, que protege al paciente y al personal de salud, ¿no? Y manejo seguro de residuos. Su uso y aplicación finalmente es promovida por dos organizaciones internacionales y uno nacional. La organización internacional es a que me refiero es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y el MINSA aquí en el Perú, que sigue muy bien estos pilares fundamentales que indican estas instituciones internacionales. ¿Para qué? Pues para asegurar la seguridad del paciente quirúrgico dentro de las atenciones quirúrgicas y finalmente se lleve a cabo una cirugía de manera segura. Veamos una pequeña línea de tiempo. Bueno, no tan pequeña, pero bien extensa también, ¿no? Pero algo resumido, hablemos entonces desde la antigüedad, inicios de la conciencia de la higiene. ¿Cómo es que así comienza la palabra asepsia, bioseguridad, de quién previene de que deberíamos limpiar las cosas o lavarnos las manos antes de comer, después de usar los servicios higiénicos, y así ya se posicionó en el ámbito de la salud, en la educación y así progresiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da así estos principios, esos inicios de conciencia de higiene? Pues gracias a Hipócrates. Hipócrates, en el año 460 a 377 años antes de Cristo, recomienda Recomienda vino o agua hervida para poder lavar las heridas. ¿Por qué? Porque él, al aplicar agua hervida, ¿no? Bueno, agua no caliente, sino agua hervida, pero fría, ¿no? Y vino, miraba que la aplicación de ellos, pues, es que las heridas tenían mayor resultados en recuperaciones, aquellas que no eran lavadas ni aplicadas este tipo de sustancia. Ustedes se dirán, pero ¿por qué el vino? El vino, finalmente, en una fermentación de grado, contiene un grado de alcohol, ¿no? Y finalmente llega a ser algo, beneficioso para reducir microorganismos, ¿no? No, no tanto, pero sí en gran porcentaje, ¿no? También. Entonces, Hipócrates es quien introduce la idea de que la limpieza previene la infección, aunque sin conocer los microbios aún. Él no sabía pues que existiría Escherichia coli, entre otras bacterias, ¿no? Klebsiella, entre otras, ¿no? Entonces, él todavía ni siquiera se imaginaba, solamente sabía que evitaba que esa herida llega a tener esas secreciones purulentas, ponerse rojizo al costado de las heridas, etcétera, ¿no? Entonces, su aporte fue bastante clave, porque él fue quien introdujo el pensamiento preventivo de la asepsia. Bien, desde él nació esta conciencia higiénica. De ahí luego le siguió Galeno, ¿no? Le siguió Galeno en los años 1031 a 200 después de Cristo. Él comienza a decir, muy bien, si Hipócrates decía que el agua hervida
era importante para lavar heridas, que disminuía estas secreciones purulentas que se observaban y fiebre en los pacientes, altas temperaturas y finalmente el paciente moría tan rápido y miraba que la aplicación de ello lo hacía en poco, ¿no? Lo hacía más lento, ¿no? Entonces Galeno decía, muy bien. Hay que comenzar a hervir también los instrumentales antes de atender heridas, dijo. Entonces, si el agua hervida es bueno, quiere decir que si hervimos el material también que utilizamos para suturas, podría disminuir o ayudar en algo. Y muy bien, comenzaron ahí a hervir pues los instrumentales antes de poder usarlas. Aplicó también métodos empíricos de desinfección por calor. Entonces, Galeno tuvo un gran aporte también a este inicio de la sepsis y desinfección. Un aporte clave, pues aplicó el uso temprano del calor para poder reducir infecciones. Dijo, muy bien, no solamente lavar con agua hervida, ¿no? Sino también hervir los instrumentales, ¿no? Calentar los instrumentales a tal grado de temperatura que ayudan también a disminuir estas infecciones, secreciones purulentas en las heridas, fiebre y muerte final. Bien, durante todo este tiempo se hacían más investigaciones y todo lo demás, y se observaba que finalmente en algo reducía las muertes, ¿no? No todos, pero sí reducía. Aquí nace el boom de la enfermería. En los siglos XVIII y siglos XIX, en la época del nacimiento de la ciencia microbiana, porque ya aquí ya no solo se habla de infecciones, sino también se habla de que en estas infecciones lo traen microbios. En el año 1820 a 1910, gracias a Florence Nightingale, refuerza las condiciones sanitarias en hospitales militares. Nosotros sabemos que ella participó en la guerra de Crimea. Como una luchadora, mm, podemos decir que fue una luchadora ante las infecciones y tantas muertes para atender a estos pacientes. Podemos decirlo de esa manera. Entonces, Florence Nightingale promueve la ventilación, limpieza y orden en el espacio quirúrgico. Bien, dice muy bien. Sabemos que las heridas se tienen que cuidar muy bien para evitar infecciones y fiebre en los pacientes. Hay que utilizar agua hervida, hay que hervir muy bien, perfecto, pero también es muy importante el orden y la limpieza en el ambiente, pues eran charcos de sangre, eh, en este caso pues eran trapos, no eran gasas, perdón, que se usaba pues para secar heridas y se volvía a enjuagar y se volvía a usar, se volvía a enjuagar y se volvía a usar. Entonces, dijo muy bien, mantengamos un orden. Una gasa, ¿no? Separas, se utiliza otra gasa limpia, ¿no? O, eh, y de esta manera. Entonces, ella tuvo un aporte clave también. Fue la base del control ambiental y el rol de enfermería en la sepsia. ¿Quién tiene que cuidar ahí la sepsia? Dijo. No el cirujano, porque el cirujano sus ojos están bien posicionado hacia la herida, hacia el problema de la patología, del sufrimiento del paciente. Pero alrededor de ellos hay personal de salud que necesita mantener el orden, la higiene, la asepsia. Entonces este personal lo hace enfermería. Entonces por eso es que se introdujo finalmente como la enfermera, como quien es la que tenía que velar por la asepsia, la limpieza del entorno del paciente. Y ahí tenemos que mencionar a Itzhak, quien en 1847 y 1860 demuestra que el lavado de manos con solución clorada reduce drásticamente la fiebre puerperal. ¿Por qué? Porque él atendía a pacientes ginecológicos. Entonces decía, mis pacientes ginecológicos, después de atenderlos, siempre mayoría de ellos fallece. Produce una infección y luego fallece, muere. Hay algo más que se tiene que hacer. Entonces dijo, bien, si utilizamos agua hervida,
si estamos desinfectando, lo estamos hirviendo los instrumentales, estamos manteniendo el ambiente limpio, algo más que se puede hacer con nosotros mismos, algo que no tenga que ver que lo que vamos a aplicar al paciente, sino de nosotros mismos. Ah, lavarnos las manos. Hay que lavarnos las manos, porque atendemos uno, atendemos dos, atendemos tres, y luego vamos al cuarto, y así sucesivamente llevamos este mismo microorganismos del primero, del segundo, del tercero, volviéndose multidrug resistentes, muchos microorganismos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que él introdujo lo que es el lavado de mano con solución clorada. Bien, es considerado el creador de los procedimientos antisépticos. Entonces, él brindó un aporte clave también, gracias que brindó el lavado de manos como pilar de la bioseguridad. De ahí tenemos que mencionar a Sir. Sir William, en 1857 y 1937, introduce el uso de las gasas estériles por ebullición, ¿no? Dice muy bien, estamos utilizando en el ambiente ordenado y todo lo demás, pero utilizamos gasas que se reutilizan, gasas que volvemos a utilizar para otros pacientes, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esas gasas? ¿Por qué no lo hervimos? Si decimos que el agua hervida mata microorganismos, si el instrumental hervido mueren ahí los microorganismos, mantener el orden, ¿no? Ayuda a cuidar la asepsia. Entonces, hay que comenzar a hervir las gasas también, porque esto ya entran a cavidad del paciente. Comienzan las gasas a entrar a un proceso de esterilización por ebullición, por altas temperaturas. Es considerado entonces por este método el precursor del método aséptico. Entonces, él da unas aportaciones claves del material quirúrgico esterilizado, ¿no? Ya con más fundamento. Y para ello, en el siglo XVIII y XIX, también en la época del nacimiento de la ciencia microbiana, tenemos que mencionar a John Taylor. En 1875, él estudia la presencia de bacterias en el aire. Dice, a pesar de que están entrando en ebullición las gasas, se mantiene el ambiente limpio, pero hay algo que igual no reduce las muertes, pero persiste todavía. Entonces, algo más que se pueda ver haya en un ambiente, un entorno seguro. ¿Cómo mantenerlo? Pues comienza a investigar, comienza a poner placas, ¿no? Y donde observa que finalmente en esas placas comienza a haber crecimiento bacteriano y observa finalmente que en el ambiente tenemos muchos distintos bacterias y más aún si estamos en hospitales que en una calle, que en un campo, etcétera, ¿no? Entonces demuestra que los microorganismos pueden estar suspendidos en partículas. Entonces él da una aportación clara, la importancia del ambiente quirúrgico controlado. Y aquí hay que mencionar a Joseph Lister. En 1865 a 1912, él aplica el ácido carbólico, o sea, el fenol que nosotros conocemos, para desinfectar heridas, instrumental y quirófano. Dice, muy bien, hay que utilizar algo más potente que agua hervida o hervir nada más. Hay que utilizar algo potente que pueda ayudar, que no corroa los materiales, que cuide los materiales, pero que a la vez desinfecte. ¿Qué podría hacer? El fenol, el ácido carbólico. Entonces, gracias a este descubrimiento, él reduce la mortalidad quirúrgica de un 30 a 50%. Es bastante, es bastante. Entonces, al 15% es bastante significativa lo que está reduciendo, porque antes solo al 5% con todas estas anteriores medidas mencionadas. El aporte clave es que nace la antisepsia química en cirugías, ¿no? En cirugías. Bien, entonces entremos a esta otra tercera parte. Un momento, por favor, un momento.
de esta tercera, donde en 1822 a 1895, gracias a Louis Pauster, él formula la teoría germinal de las enfermedades, porque recuerden, anteriormente ya se observaba que ya habían estudios de microorganismos, ¿no? De microorganismos en el ambiente, ¿no? Gracias a Lister. Entonces, ya ahora, para este tiempo, Louis Pasteur agrega una teoría. Muy bien, hay que fundamentar, no solo hay que quedar en una definición simple, sino que hay que fundamentar esto, hay que dar una evidencia de que efectivamente hay un microorganismo que podría estar causando infecciones. Entonces, él formula la teoría germinal de las enfermedades. Dicen que para que exista un tipo de enfermedad necesita haber un microorganismo, ya sea virus, bacteria, ¿no? Parásito, hongos, etcétera, que genere este desequilibrio del medio interno del cuerpo, ¿no? Que desequilibre finalmente la homeostasis interna del cuerpo. Demuestra que los microorganismos causan infecciones, ya, diversos microorganismos. Todos los microorganismos puestos en un lugar causan infecciones. ¿Cómo comenzó él? ¿Cómo comenzó a descubrir? Primero, por ejemplo, con las frutas. La fruta en el ambiente no dura tanto tiempo. Finalmente se malogra. ¿Qué es lo que pasa? Viene una mosca, se posa ahí, posa ciertas bacterias, vienen sucesivamente pasando, los días van pasando, lo va picando y ahí se generan gusanos. Lo mismo, el hijo, lo mismo puede estar pasando en las heridas, en las infecciones, con las personas. Algo, ¿no? Entonces genera esta teoría. Sustenta científicamente las prácticas de Lister y Semmelweis, ¿no? Entonces se dan cuenta, utiliza sus conceptos, sus ideas, su base científica de ellos para generar esta teoría. ¿Dio un aporte clave? Claro que sí. Fundamentos científicos de la sepsia y antisepsia. Entonces él dice, no, hay que definir la palabra sepsia y hay que definir la palabra antisepsia, ¿no? Ya para 1886, Ernest Wong, ¿no? Introduce la esterilización por vapor a presión, autoclave. Ya él es en otra cosa de la esterilidad del instrumental. Dice, muy bien, ya están ayudando con teorías, pero hay que ver también con respecto a lo que se hablaba en un principio, de esterilizar, de hervir instrumentales. Entonces, este de hervir instrumentales en cierto grado de temperatura es un proceso de esterilización. Entonces, hay que conseguir, no podemos siempre utilizar una olla, meter instrumentales y hervirlos. Hay que utilizar un sistema donde introducimos instrumentales específicos. Muy bien. Se crea el autoclave y comienzan a hacer todo este sistema. Entonces, él introdujo el inicio de la esterilización moderna. En 1890, William crea los guantes de goma estériles para cirugías. Dice, no solo basta lavarse la mano, no solo basta lavar las heridas con fenol, sino también ayudar, ¿no? Algo más con nuestras manos, porque en nuestras manos se ven evidenciadas por dos floras. Si sacamos estudios de nuestras manos, vamos a encontrar dos tipos de flora. ¿Cuáles son? Les diría, ¿no? Si ustedes fueran alumnos, les diría cuáles son estas dos floras, pero ya ustedes saben, ¿no? Me refiero a la flora residente y resistente, ¿no? La residente es la que siempre, como su nombre dice, reside, la que siempre está ahí. Y la otra flora es transitoria, perdón, creo que dije residente. Transitoria. La transitoria, como su nombre dice, transita, viene y va, viene y va. Es lo que obtenemos. Por ejemplo, cojo mi celular puede tener flora transitoria. Pero flora residente es la que está en mí, vive en mí, es parte de mí, es de mi flora buena, de mi microorganismo bueno. Porque no es que si tú te bañas, dejas de estar, estás limpio, pero
limpio con tus propios microorganismos, tuyos, ¿no? Entonces a ello. Él da un aporte clave, da la protección del paciente y el personal, dice, ¿no? Con este descubrimiento de utilizar guantes de goma estéril, no solamente se protege al paciente, sino también se protege al personal de salud. Porque imagínense que uno tuviese una herida, ¿no? Te hicieras una herida en el dedo y no te pusieras guantes para atender un procedimiento quirúrgico. La sangre del paciente que puede estar infectado o contaminado fácilmente entra por esta apertura, ¿no? Contagiándote a ti también y provocando finalmente una infección fuerte, ¿no? Bien. Y en el siglo XX ya, en la era moderna del control de infecciones, ya para 1928, tenemos que mencionar a Alexander. Alexander descubre la penicilina. Entonces, aquí en esta época, en este siglo, se da el inicio de la era antimicrobiana. Él da un aporte clave. ¿Cuál es? El tratamiento de infecciones, complemento de la asepsia, dijo. Y ya para 1968, Spaulding crea la clasificación de Spaulding, lo pone su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo, no solamente se trata de hervir materiales, de meter materiales a autoclaves, sino también se trata de clasificar los materiales, porque hay materiales que no ingresan a cavidad y sí hay materiales que ingresan a cavidad. Y dijo, existen materiales críticos, las que ingresan en cavidad, las que se usan en cirugías. Semicríticos serían las que se encuentran en contacto con mucosas, como la boca, el oído, la nariz, ¿no? Y no críticos son las que no entran fácilmente en contacto ni con mucosa ni con piel, eh, con herida. ¿Cómo sería una mesa, un lapicero, un celular, una computadora, ¿no? Entonces, así lo clasifica él. En este caso, en el ámbito médico, sería no crítico, tensiómetro, termómetro, pulsosímetro, una cama, un velador, etcétera. Entonces, da aportes claves. La relación entre riesgos de infección y nivel de desinfección y esterilización. Bien, entonces hemos visto esta línea de tiempo de la asepsia y antisepsia y desinfección. El concepto moderno, la evolución del enfoque, se da en conocer estos dos conceptos de antisepsia y asepsia. Antisepsia, entonces, finalmente matar gérmenes. Y la asepsia es evitar que los gérmenes entren, finalmente. ¿Cómo evitas que los gérmenes entren? Gracias al proceso de la asepsia, o sea, del lavado de manos. Y antisepsia, matar los gérmenes también. Incluye entonces autoclaves, guantes, batas, mascarillas, ambientes quirúrgicos, controlados, checklists, normas de bioseguridad. La asepsia no nació de un solo descubrimiento, sino del siglo de observación, errores y avances significativos orientados a proteger la vida también, ¿no? La clasificación de Sponley. La clasificación de Sponley fue propuesta por el doctor Sponley en 1968. Es un sistema de clasificación de dispositivos médicos quirúrgicos. Ya les dije, ¿no? Ya les estaba mencionando. Aquí está. Aquí está en resumen de lo que yo ya les había mencionado. Tres categorías. No voy a entrar en de lleno porque ya les he mencionado. Aparte, esto es básico, ¿no? Básico que el personal de enfermería y especialista en centro quirúrgico maneja muy bien. Los niveles de desinfección relacionados con la clasificación de Spaulding, pues aquí también están los de esterilización, los de desinfección de alto nivel, los de desinfección de nivel intermedio y los de bajo nivel.
Una enfermera de quirófano de central debe clasificar correctamente el instrumental y equipo según la clasificación de Spong. Por eso les decía que es algo básico que nosotros debemos saber. Incluso estos son preguntas de exámenes para nuestro proceso de especialidad, ¿no? Es base, esto lo llevamos acá. Aplicar el concepto adecuado como lavado, desinfección y esterilización, ¿no? Documentar los ciclos de esterilización, prevenir infecciones asociadas a la atención en salud también, ¿no? Y tenemos acá pues lo que les menciono. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo promueve estos estándares de asepsia? Como parte la seguridad, como parte de la seguridad del paciente, ¿no? Que finalmente, ¿por qué dice seguridad del paciente? Porque necesita que finalmente, para que una cirugía se lleve de manera segura, ¿no? De manera segura, limpia, aséptica, necesita como protocolos y normas que regulen esto, ¿no? Entonces, destaca la higiene de las manos, esterilización de instrumental y técnicas de asepsia durante el procedimiento invasivo. Publicó las directrices sobre la prevención de infecciones quirúrgicas en el 2016, que incluyen uso racional de antibióticos, higiene con el entorno, ¿no? Gracias a Flores Nightingale, control de flora microbiana del paciente, la preparación del campo quirúrgico también. ¿Y qué nos dice la Organización Panamericana de Salud? Pues refuerza los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en América Latina. Aboga por la capacitación continua del personal de salud, incluyendo enfermeros y quirófanos. Aquí me voy a centrar un poquito. Es muy importante, incluso bajo evidencia científica, que si un personal de salud se forma continuamente, tiene una formación continua, una evaluación continua, pues este personal enriquece más sus conocimientos y se ve reflejado con qué? Con la aplicación de las normas de bioseguridad, con la aplicación de normas de quirófano, engloba todo, todo, así sea lo científico, así sea lo práctico, todo, engloba todo. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, el estar ustedes llevando este curso o este diplomado, les ayuda a ustedes a enriquecer, ¿no? Lo que manda la Organización Panamericana de la Salud aboga por la capacitación continua. Si bien es cierto, ustedes tienen que pagar por una capacitación continua de forma particular, lamentablemente aquí en el Perú es así, ¿no? Pero en otros países como Estados Unidos, España, pues ahí el personal de salud tiene capacitación continua gratuita por parte del establecimiento de salud. Lamentablemente, pues como tenemos estos estados de salud, como está el MINSA, como están nuestros hospitales, postas médicas, todo es lucro para otros fines, ¿no? Y no para el personal, no para el personal que si bien es cierto al personal se le capacita continuamente, ¿no? Esto se ve reflejado con la atención de forma segura al paciente, ¿no? Sabiendo, reconociendo conceptos básicos, etcétera. Apoya también programas de hospitales seguros y control de infecciones asociadas a la atención sanitaria de salud, las IAS, la famosa IAS. En el Perú, las normas nacionales que apoyan la asepsia y la bioseguridad o la bioseguridad y la asepsia, pues es el MINSA. Primero, el MINSA, ¿por qué? Porque se regula bajo estas normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Gracias a la norma técnica de salud 082, que previene control de infecciones intrahospitalarias. Exige implementación del comité de las IAS en todos los hospitales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que promueve manuales de esterilización y desinfección hospitalaria que están regadas en Internet, ¿no? Y que muy bien es fácil acceso para todos leer. Y el Colegio de Enfermeros del Perú, por último, que impulsa estándares de práctica profesionales y favorece ética en el control de infecciones. Nada más que eso, porque en realidad capacitaciones por parte del Colegio de Enfermeros
no hay, ¿no? Y si hay, es de forma económica, ¿no? Nada gratuito. A ver, los fundamentos que nosotros debemos saber para tener en conocimiento el tema de hoy. La asepsia. ¿Qué es asepsia para nosotros? Pues es aquel procedimiento que impide el acceso de microorganismos patógenos en un medio libre de ellos. Por ejemplo, el hecho de lavarnos la mano, la instauración de técnicas de barrera, como el EPP, la limpieza habitual, ¿no? La antisepsia. La antisepsia es el procedimiento y actividades destinados a inhibir y destruir microorganismos potenciales. Los biocidas, tanto en la piel de tejido humano, por ejemplo, nos lavamos la mano, es proceso de asepsia. Pero ¿qué usas para lavarte la mano? Un biocida utilizo, un agente, un jabón que ayuda a disminuir la flora transitoria y residente. Ah, muy bien. A este se le llama antisepsia. Y antiséptico finalmente es el agente propio químico, ¿no? La limpieza es la remoción, suciedad de materia orgánica e inorgánica de cuerpos extraños en tejido vivo y objetos inanimados y métodos físicos y químicos. La desinfección es el uso de agentes físicos o agentes químicos para inhibir o destruir la mayoría de las formas microbianas en todo el material inerte o inorgánico. Desinfectante son agentes químicos capaces de eliminar microorganismos, pueden detener acciones viricidas, bactericidas, esporicidas, tuberculicidas y fungicidas, dependiendo de su espesor de acción también, ¿no? Esterilización, pues es el conjunto de procesos físicos y químicos que destruye o elimina toda la forma de vida microscópica, incluyendo virus, esporas también. Aquí están los fundamentos científicos. La limpieza, fácil de definir, es la eliminación mecánica de suciedad y materia orgánica. La antisepsia, la asepsia, ausencia de microorganismos patógenos. La antisepsia, el uso de químicos en los tejidos vivos, desinfección, el uso de químicos en superficies inanimados, esterilización es la eliminación total de forma microbiana de forma de vida microbiana, perdón. Infecciones endógenas son provenientes de flora del propio paciente y infecciones exógenas son provenientes por fuentes extrañas como transitorias. Veamos entonces este pequeño video para complementar todo lo que yo ya les he estado mencionando. Está compuesto de células. Estas unidas forman tejidos. Ellos forman los órganos, los sistemas y todo en conjunto hacen a un ser vivo. Habitualmente, nuestro organismo convive con microorganismos que hacen parte de su microbiota normal. Sin enfermarnos, nuestro sistema de defensa y los microorganismos alcanzan un equilibrio que nos permite coexistir con bacterias, virus, hongos y hasta parásitos, sin tener ningún síntoma. Circunstancialmente, y dependiendo de factores relacionados con el microorganismo, el huésped y el entorno, estos microorganismos se tornan infecciosos produciendo síntomas específicos relacionados muy estrechamente con su mecanismo de infección y reproducción. Entre los microorganismos que pueden afectar al ser humano tenemos las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos, cada uno con mecanismos de acción distintos y con síntomas diferentes que en conjunto producen manifestaciones sindromáticas. ¿Cómo combatimos y prevenimos entonces la colonización e infección? Los siguientes conceptos te ayudarán a entender cómo. Para eliminar los microorganismos que nos pueden infectar, debo establecer de dónde los quiero eliminar: una superficie u objeto inanimado o un tejido vivo. El primer paso en cualquier caso debe ser limpiar. La limpieza entendida como la eliminación física de materia orgánica de una superficie o de un objeto, sin causarle ningún daño.
Es el primer paso imprescindible para tener éxito en el control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y es el paso más importante para la reutilización de cualquier material médico. Gracias por cargarme. No se puede desinfectar ni esterilizar. Según la Organización Mundial de la Salud, una atención limpia es una atención más segura. Para limpiar usamos detergentes. Son el agente básico de la limpieza. Son sustancias que permiten la captura y el arrastre de la suciedad tanto sobre los objetos como sobre la piel. La suciedad se constituye en su mayor parte por sustancias grasas hidrófobas que el agua por sí misma no puede eliminar de objetos y tejidos. Ahora bien, si quiero eliminar microorganismos de una superficie o objeto inanimado, el procedimiento adecuado se llama desinfección. Es el proceso que tiene por intención la destrucción de todos los microorganismos patógenos. Se puede realizar por métodos químicos o físicos. Son ejemplos la desinfección de equipos médicos, suelos o superficies. Para ello usamos desinfectantes, que son sustancias germicidas capaces de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos, pero que es tóxica y por tanto solo se aplica sobre objetos inanimados, superficies y ambientes. Por ejemplo, compuestos de cloro y sustancias ácidas. Carecen de actividad selectiva y así como eliminan todo tipo de gérmenes, pueden causar daño sobre el tejido vivo. La desinfección podría no ser suficiente si el objeto que necesitamos libre de microorganismos entrar en contacto con tejidos que no cuentan con la barrera natural de la piel. Ejemplo, el torrente sanguíneo, las mucosas y los órganos. Y es ahí cuando juega un rol fundamental la esterilización, que es el proceso de destrucción y eliminación de todas las formas de vida microbiana, incluidas las esporas, ya sean mediante métodos físicos o químicos. Si lo que necesitamos es liberar un tejido vivo de los microorganismos, las opciones que tenemos son la asepsia y la antisepsia. La asepsia, que es el conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos a una superficie u objeto, y la antisepsia, que logrará destruir los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas mediante sustancias químicas, sin afectar sensiblemente a los tejidos sobre los cuales se aplica. Por ejemplo, preparación, preintervención del campo operatorio. Las sustancias químicas usadas para ellos son los antisépticos, por ejemplo, los compuestos yodados, el alcohol y la clorexidina. Bien, entonces hemos visto un poquito más para complementar lo que son ellos, ¿no? Veamos entonces la bioseguridad en sala de operaciones. La bioseguridad en sala de operaciones, pues es ese conjunto de medidas preventivas, actitudinales o conductuales destinadas a controlar los riesgos laborales, derivados a la exposición a agentes biológicos y físicos y químicos también. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se hace ello? Pues para proteger la salud del personal de enfermería, para proteger al paciente. Escuchen, miren lo que también ya se viene diciendo de la sepsia y antisepsia, lo que mandaba la Organización Panamericana de la Salud. Evitar daños al medio ambiente, garantizar que los procedimientos quirúrgicos no generen riesgos adicionales. Entonces, el objetivo de la bioseguridad es disminuir riesgos de transmisión de infecciones entre el personal y el paciente, reducir la infección cruzada entre el paciente, eh, prevenir la contaminación del equipo de su transmisión al paciente, fomentar la conducta segura para reducir las infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de los microorganismos entonces? Estos mecanismos de transmisión de los microorganismos se puede dar por contacto, gotas o vía aérea. Por contacto, las más frecuentes, que son contacto directo e indirecto. Directo de una superficie corporal a otra y contacto indirecto a través de objetos obtenidos. Por ejemplo, contacto directo, cuando al paciente le transferimos a una mesa quirúrgica que no ha sido correctamente desinfectado o limpiado. Contacto directo. Un contacto indirecto a través de objetos inanimados. Por ejemplo, cuando colocamos un termómetro al paciente, sabiendo que este termómetro no es del paciente, ¿no? Y no tampoco ha sido desinfectado.
Transmisión por gotas, gotas mayores de 5 micrómetros, o sea que pasan algunas mascarillas simples, se generan al toser, estornudar o durante procedimientos quirúrgicos también. Por ejemplo, es por eso que se prohíbe las conversaciones, risas dentro del quirófano, porque esto finalmente lo que provoca son que se esparce y se provoque y se genere estas pequeñas gotas o partículas de gotitas que finalmente podrían llegar a aumentar las infecciones. Alcanzan aproximadamente 1 metro. No permanecen suspendidas en el aire. La transmisión por vía aérea. Microorganismos menores de 5 micrómetros permanecen suspendidas en el aire y se desplazan con mayor distancia. Riesgos biológicos en sala de operaciones. Va a depender mucho del tipo de procedimiento, del manejo del instrumental y equipo y del contacto con sangre o secreciones, principalmente cuando hay agentes patógenos como virus, bacterias o hongos inclusive. Entonces, si hablamos de los microorganismos de floras residentes y transitorias y formites, hay que hablar entonces de ellos. Flora residente es la que vive y se multiplica en la piel y en mucosa. Es de nosotros, reside en nosotros. No se elimina totalmente con lavado común. Se tiene que hacer un lavado de mano quirúrgico para reducirla significativamente, ¿no? La flora transitoria se adquiere por contacto con superficies, no se multiplica, se elimina con un lavado habitual. Y los formites son objetos inanimados contaminados que transmiten estos microorganismos. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de Salud en un estudio en el 2020 según un informe que hizo? Incluso cuando comenzó a hacer este proceso, este estudio acerca de la bioseguridad en los hospitales, antes de la COVID-19, se observó que los países, perdón, en la COVID-19, se observó que países de alto ingreso, 7 de cada 100 pacientes ingresados en hospitales contraerán al menos una infección nosocomial durante su hospitalización. Cifra que se asciende a 15 de 100 pacientes en todos los países de ingreso bajo mediano. Aproximadamente 1 de cada 4 casos de septicemia tratados en hospitales están relacionados a la atención de salud. Ante estas infecciones intrahospitalarias, se define como un conjunto distinto de patologías con factores de riesgo diferentes. Entonces, para la COVID-19 y otros brotes epidémicos recientes, han propuesto la relevancia de las medidas donde los establecimientos van a tener que contribuir a la propagación de infecciones causando daño, finalmente, ¿no? Que se presta una atención insuficiente a la prevención y control de infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos establecimientos de salud que, que finalmente no se llegan a prestar atención suficiente en la prevención y control, van a ser las primeras que van a ayudar a contribuir a la propagación de las infecciones. Medidas de control de las IAS. Lavado de mano, el uso de antisépticos y desinfección, uso de correcto EPP, material estéril, manejo seguro de cortopunzantes, limitación de áreas y de control de flujo también, ¿no? Por ejemplo, la bioseguridad no es solo una rutina mecánica, es una responsabilidad profesional permanente y cada medida aplica correctamente y protege al paciente, al equipo de salud y a la institución. Las técnicas de asepsia, entonces, tienen principios de asepsia y bioseguridad. Es la base de práctica quirúrgica. Como nos dice Beltrán,
lo define como el conjunto de procedimientos que impide la contaminación microbiana de los materiales en el campo quirúrgico y las heridas operatorias también, ¿no? Su finalidad es proteger al paciente de infecciones que va a garantizar la esterilidad del procedimiento, va a preservar la seguridad del equipo quirúrgico también, ¿no? Entonces, para ello, la enfermera quirúrgica debe dominar la técnica y también la actitud mental aséptica, basada en la disciplina concentrada en la responsabilidad profesional. Actitud aséptica, ¿por qué? Porque la actitud aséptica es una conducta permanente de prevención de la contaminación, ¿no? Y no se limita al uso de guantes y bata. Inicia con la conciencia de que cada acción debe contaminar o puede contaminar. Actitud aséptica. Son los principios básicos, donde se considera que todo se encuentra dudoso como contaminado. No hablar, toser, ni gritar, ni girarse sobre el campo estéril, no tocar superficies fuera del área estéril, mantener manos y antebrazos por encima de la cintura, evitar movimientos bruscos o innecesarios, porque esto podría contaminar. Por ejemplo, si la manga de una bata quirúrgica limpia, o sea, estéril, roza una superficie no estéril, se considera contaminada y debe cambiarse de inmediato por conciencia quirúrgica. Las funciones del equipo quirúrgico y de la asepsia. El cumplimiento de la técnica aséptica es una responsabilidad compartida, donde el cirujano dirige la intervención, mantiene la esterilidad de las manos, el instrumental del campo operatorio y el primer ayudante apoya la exposición, la visión, la hemostasia y el campo quirúrgico también. Funciones del equipo quirúrgico en la asepsia. La enfermera instrumentista es quien tiene que preparar la mesa estéril. Ella es la que tiene que velar que la mesa estéril se encuentre, que cumpla con todos los pasos correspondientes para mantener la asepsia correcta en este procedimiento. Pasa el instrumental limpio, estéril, para luego pasar a un proceso de estar limpio. Controla los campos y materiales estériles, anticipa la necesidad del cirujano, evitando contaminación. Mientras que la enfermera circulante es la que va a permanecer fuera del campo estéril. Pero no quiere decir que por permanecer fuera del campo estéril va a poder contaminar todo, ¿no? No. Abre bultos y suministra material necesario para lo que necesite en el procedimiento quirúrgico la enfermera instrumentista. Controla el ambiente de tránsito y de seguridad del quirófano también. Presentación del personal quirúrgico. La presentación personal es un requisito de bioseguridad. ¿Qué quiere decir con la presentación? ¿Tengo que saber hablar bien? Necesariamente no. Lo único que tienes que encontrarte, pues, es bien vestido, ¿no? Con joyas, alhajas, maquillajes, uñas postizas, eh, uñas acrílicas, no. Requisito obligatorio es que el uniforme quirúrgico se encuentre limpio y exclusivo, el cabello completamente cubierto con el gorro, no exista barbas, ¿no? Tampoco uñas largas o uñas con acrílico, sin esmalte ni joyas, zapatos cerrados con zapatos o botas, o zapatos exclusivamente solamente para la sala, mascarilla ajustada, cubriendo nariz y boca, como vemos aquí en imagen, ¿no? El rol de enfermería es más que nada aquí verificar de que este cumplimiento
sedea antes del ingreso del quirófano. El equipo de protección personal, el EPP, actúa como una barrera física contra microorganismos. Por ejemplo, lo que vemos en la imagen. Tiene una gorra, una mascarilla, una bata, unos guantes, ¿no? Botas, ¿no? Y podría tener gafas también. La función de este equipo es prevenir infecciones cruzadas, proteger mucosa y piel tanto del personal como del paciente, mantener la integridad del campo estéril. Entonces, el EPP se coloca antes del procedimiento y se retira con la técnica limpia para evitar contaminaciones. Y aquí tenemos que hablar de la pijama quirúrgico, la pijama quirúrgico. La pijama quirúrgica, pues, tiene que mantenerse limpio, ¿no? Ya que va a ayudar a prevenir infecciones. Con esta pijama quirúrgica, pues no puedes transitar todo el hospital, ¿no? Solamente hay ciertas áreas que puedes transitar con un mandilón, ¿no? Pero no puedes transitar, no puedes ir hacia consultorios, ¿no? No puedes ir a áreas de contaminación, ¿no? Con esta pijama, ¿no? Lo que podría provocar es llevar la contaminación de esos lugares hacia quirófano. La movilidad tiene que tener bastante movilidad, comodidad y movilidad. Tiene que ser uniformidad y control. ¿Por qué se le hace de color verde, acero o gris? Porque estos colores reducen la fatiga dentro de las cirugías. ¿Qué tipo de fatiga? Fatiga visual. Por eso ustedes alguna vez se han preguntado por qué tenemos estos colores de uniformes verde, azul, algunas instituciones tienen un color morado bajo, ¿no? Creo que es un azul bajo, metálico, creo mate, ¿no? Y algunos tienen grises, ¿no? Son colores que, si se dan cuenta, van dentro del reglamento institucional, dentro de las normativas establecidas, porque ayudan a reducir la fatiga visual del cirujano, del personal que trabaja aquí. Imagínense que sea un color amarillo fosforescente, un color amarillo patito, o un rojo, ¿no? O un negro. ¿No? Esto no ayuda a reducir la fatiga visual, esto aumenta la fatiga visual y finalmente la cirugía se puede llevar de forma insegura. El cirujano entra el personal con un color de uniforme amarillo fosforescente, el cirujano voltea de lo que posiblemente puede estar clampando un vaso importante porque le llama la atención de los ojos y esto pues podría ocasionar grandes pérdidas irreparables en la salud del paciente. Mejora el enfoque visual, asocia la limpieza de salud también, ¿no? Y esta imagen es claro de ejemplo lo que les menciono. No debe usarse la pijama quirúrgica fuera del área quirúrgica. Miren, en la calle, ¿no? En la calle, cabello suelto, ¿no? Ni siquiera llega totalmente a las rodillas, ¿no? Y cierta parte de acá, con los mismos calzados, el otro personal le importó, le llegó, dijo, no, a mí que me reconozca la gente que soy personal de salud para que me llame doctora, ¿no? Como fuera un grado de doctorado, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que no se hace, nada que voy a ir a comprar mi pan con chicharrón para tomar mi café, no, nada de eso, ¿no? El uniforme quirúrgico se hizo para sala de operaciones, no para transitar alrededor del hospital ni dentro del hospital estar transitando, ¿no? Entonces, esa idea debemos de cambiar, ¿no? Debemos de cambiarlo. Bueno, los gorros, que si tienes, pues, por ejemplo, así como ves acá, barbillas, ¿no? Es mejor cubrirse, ya que los hombres tienden finalmente estos vellos tienden
a caerse, ¿no? Mascarillas, ¿no? Y las mascarillas, pues hay diferentes tipos de mascarillas, ¿no? Hay que reconocerlos para poder saber qué tipo de mascarillas usarlos y cuándo usarlos, ¿no? Importante es que cubra la nariz y la boca, ¿no? Y la manipulación de estas mascarillas simples, como vemos acá, tiene una duración de 4 horas nada más. Cada 4 horas debemos de cambiarnos. Si ha sido muy manipulada, hay que cambiarnos antes de 4 horas, ¿no? Calzados o cubrebotas también, ¿no? Cubrebotas y en el caso pues tienes un zapato pues que lo estás usando solo para el hospital, ¿no? Tampoco te vas a cubrir el zapato que vas de tu casa, ¿no? El zapato que andas en la calle, subes a la combi, ¿no? Ese zapato te vas a cubrir y lo vas a usar para quirófano, no es así. Si se cubre, se utiliza la cubrebotas solo para el zapato quirúrgico, el zapato que usas en el hospital, el que te traslada a consultorio, te vas a UCI, bajas de UCI, etcétera. Ese zapato es el único zapato que te cubres. Ahora, si tienes otro zapato especial solamente para quirófano, bien, está bien, es aceptable. El manejo de la apertura de bultos estériles, la regla esencial, ¿no? Verificar la integridad y la fecha de caducidad de los indicadores del instrumental. Es muy importante también, ¿no? Abrir alejando las manos del contenido, evitar que los bordes del envoltorio toquen el material estéril, no pasar brazos sobre la mesa estéril, paquete húmedo o caído, ¿no? Se considera contaminado. La enfermera circulante deposita el contenido en la mesa estéril sin necesidad de tocarlo, siquiera teniendo una distancia de 10 centímetros a 15 centímetros de trasladar las cosas. El lavado de manos quirúrgico. El objetivo es prevenir microorganismos. Existen dos tipos de lavado de mano quirúrgico, mecánico y químico. Mecánico con cepillo y jabón antimicrobiano y químico solución alcohólica con clorexidina o yodo. La técnica básica de lavado de mano es primero retirarse joyas, relojes, anillos, etcétera, abrir el caño con el codo o el pie, o muchas veces tienen este sistema de no tocar, ¿no? Entonces es automático. En lavar las manos y antebrazos hasta 5 centímetros sobre el codo, de 5 a 10 minutos. Enjuagar de los dedos a codos y secar con toalla estéril de manos hacia codos. Errores frecuentes: tocar superficies contaminadas o mojar la ropa, ¿no? Bien. Para ello, de lavado de mano, la Organización Mundial de la Salud, como la Asociación EUSCLA, la Academia EUSCLA, dicta cursos de manera gratuita, y algunas tienes que pagar, ¿no? Cuando está afiliada con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, este curso que dicta acerca de lavado de mano, ¿no? Y bajo estudios de investigaciones que ha hecho previo a ello, ¿no? Como por ejemplo esta estrategia multimodal en 360 grados más, que es un entrenamiento de líderes para la higiene de mano, la estrategia mundial de 360 grados más. Aunque muchos establecimientos de salud han implementado programas de higiene de mano, es necesario cuestionar su efectividad y su impacto real en la reducción de infecciones para lograr resultados consistentes. La Organización Mundial de la Salud propone la estrategia multimodal basada en 5 componentes: cambio de sistema, formación, evaluación, recordatorio y cultura de seguridad también.
La educación continua es clave para sostener esta práctica de largo plazo. Por ello, la Fundación Académica de Academia Escolar de México ha desarrollado talleres educativos gratuitos, incluyendo desde el 2020 un curso donde forma líderes en higiene de manos con el fin de ampliar la implementación y mejora de prácticas mediante análisis detallados, ¿no? Dando resultados positivos, ¿no? El lavado de mano, hablábamos de estas dos floras que ya tenemos en cuenta. Existen tres tipos de lavado de mano: social, clínico y quirúrgico. El social, nosotros ya lo conocemos, es lo que lo realizamos día a día, en casa, en nuestros hogares. Clínico es lo que realizamos antes de administrar un medicamento, una inyección, antes de realizar un procedimiento. Quirúrgico es únicamente lo que realizamos antes de ingresar a un procedimiento quirúrgico. Veamos entonces los pasos de lavado de mano. Técnica lavado de manos quirúrgico. Primer tiempo. Nos acercamos al lavamanos teniendo la precaución de tener una distancia de 10 centímetros entre nuestro cuerpo y el lavamanos. Mantenga siempre desde el inicio hasta el final la posición de las manos en forma vertical por encima del nivel de la cintura a la altura del pecho. Accione el agua y deje que fluya de dedos, manos, muñeca, antebrazo a codos, sin devolverse para que no haya riesgo de contaminación. Se aplica el jabón en una mano y se frota palma contra palma. Frote palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y luego palma de la mano izquierda contra el dorso de la mano derecha de manera similar. Frote palma contra palma entrelazando los dedos. Frote dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra mano, manteniendo unidos los dedos. Limpieza dedo a dedo de forma vertical o circular, primero con la mano derecha contra los dedos de la mano izquierda y luego con la mano izquierda contra los dedos de la mano derecha. Limpieza de yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda y luego yemas de la mano izquierda contra la palma de la mano derecha. Enjabonar de muñeca a codo en forma circular, descendente en un solo sentido, sin devolverse, y luego en el otro antebrazo. Lavar con agua. Recuerde que se debe iniciar desde los dedos hasta los codos en un solo sentido y retirado el cuerpo del lavamanos. Bajo el agua, lavar meticulosamente uña a uña, utilizando las uñas de la mano derecha hacia las uñas de la mano izquierda y luego con las uñas de la mano izquierda hacia las uñas de la mano derecha. Siga con el enjuague. Segundo tiempo. Se realiza de manera similar al primero, pero solo hasta la mitad del antebrazo. Palma de una mano contra la palma de la otra mano. Palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Palma contra palma entrelazando dedos. Dedos de una mano entrelazando la otra. Limpieza dedo a dedo. Yema de los dedos contra palma de la otra mano. Enjabonado hasta la mitad del antebrazo. Enjuague. Tercer tiempo. Finalmente, se realiza el mismo lavado, pero solo hasta las muñecas. Palma de una mano contra la palma de la otra mano. Palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda y viceversa. Palma contra palma entrelazando dedos. Dedos de una mano entrelazando la otra. Limpieza dedo a dedo. Yema de los dedos contra palma de la otra mano. Enjabonado hasta la mitad del antebrazo. Enjuague. Después del lavado, diríjase al quirófano siempre con la posición de sus brazos frente a usted.
No bajar los brazos, no sacudir las manos, no tocar ningún elemento. Las puertas de los quirófanos se abren de espalda o con la cadera. No utilice las manos. Si accidentalmente toca una superficie no estéril, debe empezar el proceso de lavado de nuevo. El tiempo de lavado no debe ser superior a 5 minutos. No mejora la asepsia y puede llevar irritaciones de la piel y en tiempos menores no se garantiza que el antiséptico actúe. Si se realizan intervenciones en el mismo set del día, se puede disminuir el tiempo a 2 minutos. No es necesario el uso de cepillos ni de esponjas para el lavado de las manos. Esta práctica puede dañar la piel e incrementa la dispersión de bacterias a partir de las manos. Desde este momento, evita el contacto con cualquier superficie no estéril. Bien, entonces hemos visto todos los pasos que deberíamos seguir para el lavado de manos, ¿no? Lavado de mano quirúrgico. La colocación de la bata y guantes, las batas también quirúrgicas. La circulante es la que presenta la bata presenta la bata por el interior, ¿no? Y el operador introduce los brazos sin tocar el exterior. Eso quiere decir que es el cirujano, ¿no? La circulante justa y ata finalmente por detrás. La técnica de guante quirúrgico es técnica cerrada y técnica abierta. Técnica cerrada es antes de sacar las manos de las mangas, y técnica abierta fuera del campo estéril o procedimientos menores también. Principio de ello, es que tener en cuenta que si los guantes están rotos, contaminados, deben cambiarse inmediatamente. El retiro del mandil es tal cual ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Primero retirarse, ¿no? Sujetándose, desamarrándose, ¿no? Y sujetando retirándose de manera limpia y segura, ¿no? Distinguimos dos tipos, ¿no? De batas estériles, ¿no? Uno que son descartables y uno que son de tela también, ¿no? Y las batas no estériles, que también tienden a ser descartables, son estas batas que ustedes pueden ver, por lo general es para procedimientos que pueden realizar, muchas veces lo usa el personal circulante, para colocar una sonda, para apoyar en el proceso de la anestesia, ¿no? Y los guantes también, estos son guantes de trabajo, ¿no? ¿No? Los guantes descartables. Y por lo general, los guantes quirúrgicos tienen que tener 0 grado en féculas de maíz, ¿no? Porque estas pueden finalmente ayudar a adherencias de vísceras abdominales, provocando complicaciones en los procedimientos quirúrgicos. Alternativas seguras, pues que actualmente se recomienda el uso de guantes sin polvo, fabricados con material como nitrilo, vinilo, látex, ¿no? Y muchas instituciones de salud han adoptado por alternativas para mejorar la seguridad del paciente y del personal también. Estos son los guantes estériles, ¿no? Primero, paso a paso, lo que se debe hacer es abrir el empaque del guante estéril para añadirlo a la mesa, como vemos acá, ¿no? Realizar el lavado de mano quirúrgico previo a ello, ¿no? Coger el paquete de los guantes, ¿no? El envase estéril y todos los paquetes de guantes estériles deben identificarse tanto para el lado derecho y el lado izquierdo de cada mano. Por lo general tienen letras, ¿no? O muchas veces números. Introducir la mano, no coger los dedos, como vemos acá, con mucho cuidado, ¿no? Para no tocar la zona que no se encuentra estéril, ¿no? Y terminar de colocar sin tocar en ningún momento, pues, la zona que no se encuentra estéril. Puesto de batas y guantes, vamos a ver. Material a utilizar. Campo estéril. Bata estéril. Guantes estéril. Toalla estéril.
La enfermera circulante preparará el campo estéril con la bata y los guantes estériles. Tras la realización del lavado quirúrgico, comprobar que haya suficiente espacio alrededor para proceder a la colocación de la bata. Coger la toalla estéril del campo estéril preparado previamente por la enfermera circulante y abrirla lejos del cuerpo. Secar en primer lugar las manos mediante toques, continuando por los antebrazos, manteniendo las manos en todo momento por encima de los codos. Utilizar las toallas que sean necesarias. Coger la bata por la parte que irá en contacto con el uniforme y extenderla con cuidado de no tocar nada con ella. Introducir los brazos hasta que los puños cubran parte de las manos. La enfermera circulante la deslizará por los hombros, colocando el velcro del cuello y anudando la cinta interior. Abrir el paquete de los guantes estériles. Coger el guante derecho por el interior e introducir la mano. Con la mano derecha, agarrar el guante izquierdo por la parte exterior e introducir la mano izquierda en él. Ajustar ambos guantes. Agarrar con una mano el cartón que sujeta la cinta de la cintura. Rodear la cintura con la cinta, procurando no tocar nada con la bata y guantes estériles. Y finalmente, anudar. Bien, y para retirada es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nos hemos retirado el mandil, igual para la retirada es con el paso uno, ¿no? Sin tocar la zona que se considera contaminada, ¿no? Sacar brevemente, terminar de sacar, igual hacer con la otra mano, ¿no? Colocando dentro del guante la mano, ¿no? Y retirarlo de esa manera y descartarlo finalmente, ¿no? No romper la técnica estéril, evitar giros innecesarios, hablar sobre el campo, tocar zonas contaminadas, no dar la espalda al campo estéril es algo que se prohíbe finalmente, esas prácticas. La preparación del campo estéril, la zona delimitada donde se realiza la cirugía, el paso es colocar los campos en la mesa con técnica séptica, ¿no? Y la antisepsia de la piel debe, debe ser desde dentro hacia la periferia, ¿no? De lo más contaminado, de lo menos contaminado a lo más contaminado y colocar los campos fenestrados limitando pues el área quirúrgica, ¿no? Regla fundamental, lo estéril no se toca, ¿no? Solo se toca, lo estéril no se toca por la persona que se encuentre no estéril, solo se toca lo estéril si se considera que también está estéril nada más, ¿no? La preocupación universal, ¿no? Es la medida de bioseguridad que aplica a todos los pacientes, el uso de medidas, uso de guantes ante sangre o fluidos, mascarillas o gafas, ante riesgo de salpicadura, lavado de mano antes y después del contacto, manejo seguro de punzocortantes, eliminación correcta de residuos biológicos. Nunca reencarpuchar agujas, descartarlas directamente en contenedores rígidos también, ¿no? Aplicación de clínica de la técnica séptica, cirugías,
curaciones de heridas, procedimientos invasivos, ¿no? Esterilización o manipulación de material estéril. El dominio de la técnica aséptica diferencia al profesional responsable del improvisado. La séptica no es solo una secuencia de pasos, sino una actitud profesional permanente, ¿no? La enfermera quirúrgica debe aplicar con precisión, responsabilidad y respeto por la vida. Quien denomina la asepsia domina el arte de prevenir la tragedia invisible de la infección. A ver, si hacemos un caso clínico, ¿no? Aplicando todo lo que ya les he mencionado. Por ejemplo, situaciones clínicas, ¿no? Durante un procedimiento quirúrgico, la enfermera instrumentista observa que la manga del cirujano roza la mesa auxiliar no estéril. El procedimiento continúa sin que nadie lo mencione, ¿no? ¿Qué principio de técnica aséptica creen que se ha vulnerado? ¿Qué riesgo se genera para el paciente? ¿Y cuál debió ser la acción inmediata del equipo de enfermería? ¿No? Entonces, si vemos este tipo de situación de caso clínico de contaminación en el campo estéril, pues vamos a ver qué principio de técnica aséptica se vulneró. Pues todo el material de superficie dudosa se consideró contaminada. ¿Qué riesgo se genera para el paciente? Pues el riesgo de contaminación del campo quirúrgico e infección del sitio quirúrgico. ¿Y cuál debió ser la acción inmediata del equipo de enfermería? Pues informar inmediatamente, cambiar la bata contaminada y reforzar la asepsia del campo quirúrgico. Otro caso clínico, a ver. Al finalizar una sutura, el ayudante reencapucha una aguja usada para evitar accidentes, dice, y la deja sobre la mesa. ¿Qué norma de bioseguridad se ha incumplido? ¿Qué riesgo existe para el personal? ¿Cuál es la conducta correcta? ¿Qué norma de bioseguridad se ha incumplido? Pues la de precauciones universales, donde el manejo seguro de punzocortantes. ¿Qué se dice en la norma? Que no deben reencapucharse las agujas. ¿Qué riesgo existe para el personal? Riesgo de pinchazo accidental y finalmente eso puede conllevar a que se dé a una transmisión de patógenos sanguíneos. ¿Cuál es la conducta correcta? Entonces, desechar inmediatamente la aguja sin recapuchar el contenedor en el contenedor rígido, ¿no? Que es por eso que es rígido, ¿no? Está hecho para ello, para recibir materiales cortopunzocortantes, ¿no? Punzocortantes. Otro caso clínico, a ver. La enfermera circulante abre un paquete estéril y uno de los bordes del envoltorio toca el contenido antes de colocarlo en la mesa. ¿Se mantiene la esterilidad del material? ¿Qué decisión debe tomarse? ¿Por qué es importante esta conducta? ¿Se mantiene la esterilidad del material? No. ¿El material se considera contaminado? ¿Qué decisión debe tomarse? Desechar el bulto, abrir uno nuevo, ¿no? ¿Por qué es importante esta conducta? Para prevenir infecciones asociadas a la atención quirúrgica. Otro caso clínico, a ver. Un residente realiza lavado quirúrgico, pero al finalizar deja caer aguja dentro del codo hacia la muñeca y roza su uniforme. Primera pregunta, ¿qué error técnico se observa? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué debe hacerse antes de colocar la bata? ¿Qué error técnico se observa? El enjuague debe ser de las manos hacia el codo y sin contacto con superficies no estériles.
¿Cuál es el riesgo? Contaminación de manos y antebrazos. ¿Qué debe hacerse antes de colocarse la bata? Repetir el lavado de mano quirúrgico completo de 5 minutos. A ver, los principios básicos, ¿no? Todo lo dudoso es contaminado. Lo estéril solo toca lo estéril. El campo es húmedo o desplazado es igual a contaminado. Menos siempre por encima de la cintura. Mano siempre por encima de la cintura. Presentación del personal. El uniforme quirúrgico limpio, gorros cubriendo todo el cabello, mascarilla bien sujetada, uñas cortas sin joyas, calzado cerrado con cubre zapatos y el equipo de protección personal tiene que contar con gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles, gafas y botas y colocar antes de iniciar, de tirar con técnica limpia. Realizar el lavado de manos quirúrgico de 5 a 10 minutos, colocarse batas y guantes, manejar el bulto estéril de forma segura y mantener el campo estéril en todo momento para evitar contaminación. Las precauciones universales, guantes, los guantes ante sangrado y fluido, protección ocular si hay salpicaduras, no reencapuchar agujas, desechar punzocortantes en contenedores rígidos, lavado de mano antes y después del contacto también. La técnica séptica no se improvisa, se piensa, se vigila y se respeta en cada acto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, pero todo quedaría en palabras, por qué no podríamos hacer tipo un checklist, ¿no? De la técnica aséptica y bioseguridad de lo que estamos hablando en sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Verificar el cumplimiento de los principios de asepsia antes, durante y después del acto quirúrgico. Por ejemplo, podemos hacer, este es un ejemplo, ¿no? De un posible checklist, se podría hacer. Podríamos hacer un checklist antes del ingreso a sala de operaciones, donde veamos que finalmente el personal quirúrgico cumpla con la presentación del personal, uniforme quirúrgico limpio y exclusivo, cabello completamente cubierto con gorro, uñas cortas, sin esmalte ni joyas, mascarilla cubierta, cubriendo la nariz y boca, calzado cerrado con cubre zapatos o botas, manos sin lesiones abiertas también, ¿no? Y para el lavado de manos quirúrgico, para el lavado de manos quirúrgico, pues que el personal se haya retirado las joyas y relojes, apertura del caño con codo o pedal, manos de lavado de manos y antebrazo hasta 5 centímetros después del codo, sobre codo, tiempo adecuado de 5 a 10 minutos, un enjuague de dedos hacia codos, secado con toalla estéril, de manos a codos, y que no toque las superficies contaminadas tras el lavado, ¿no? La colocación de batas y guantes, ¿no? La bata tomada sobre la parte interna, introducción de los brazos sin tocar al exterior, bata ajustada por el personal circulante, guantes colocados con técnica cerrada y guantes íntegros sin ruptura y cambio inmediato antes de la contaminación también. En el equipo de protección del personal, uso de gorros quirúrgicos, mascarilla correctamente ajustada,
bata estéril colocada, guantes estériles colocado, protección ocular si hay riesgo, ¿no? Botas quirúrgicas según el tipo de procedimiento, manejo de bultos estériles, el empaque íntegro, fecha de esterilidad, de esterilización vigente, indicadores químicos adecuados, apertura a- alejando las manos del contenido, el bordes del envoltorio no tocan el material, no cruza los brazos sobre la mesa estéril y el bulto caído o húmedo descartado también, ¿no? Mesa cubierta con técnica aséptica, ¿no? Aquí, antisepsia del centro hacia la periferia, campo estéril correctamente limitados, campos secos o íntegros, el reemplazo inmediato ante contaminación también. Durante el procedimiento quirúrgico, manos siempre por encima de la cintura, ¿no? No hablar, no toser, no girar sobre el campo, movimientos controlados y necesarios que hace el personal. El instrumental no toca la superficie no estéril, la comunicación inmediata ante la contaminación, cumple o no cumple. Las precauciones universales, uso de guantes ante sangre y fluidos, ¿cumple o no cumple? Protección ocular ante salpicaduras, ¿cumple o no cumple? No reencapucha agujas, ¿cumple o no cumple? Pulso cortantes en el contenedor rígido, o sea, colocó, ¿cumple o no cumple? Y eliminación correcta de residuos biológicos también. Finalización del procedimiento, hay retiro de EPP con técnica limpia, si cumple o no cumple, descarte correcto del material contaminado, si cumple o no cumple, y lavado de mano final, cumple o no cumple, y registro de incidencia de asepsia, si cumple o no cumple, o hay posible observación también. La técnica de asepsia se controla, se verifica y se cumple en cada cirugía, ¿no? Es lo que tengo que mencionar. Entonces, esto es con respecto al tema del día de hoy, ¿no? Entonces, muy importante mencionar estos aspectos y, por ejemplo, les dejo es yo de acá, si queremos implementar, por ejemplo, un proceso de checklist de técnicas asépticas y bioseguridad en cirugía, se puede aplicar muy bien por partes, ¿no? Por ahí se puede agregar o modificar algún tipo de pauta importante que requieran saber. Entonces, esto es el tema del día de hoy, ¿no? Los principios de bioseguridad en cirugía. Recordemos que la asepsia quirúrgica es el conjunto de medidas destinadas a prevenir las contaminaciones del campo quirúrgico y del paciente durante procedimientos. Principios fundamentales: mantener un campo estéril libre de microorganismos. Todo objeto que entre en el campo quirúrgico debe ser estéril. El personal estéril solo toca material estéril. La esterilidad se pierde si hay humedad o ruptura o posible contacto con superficie no estéril y el campo estéril debe mantenerse siempre a la vista por encima de la cintura. Entonces, en la bioseguridad quirúrgica, que es todo ese conjunto de normas orientadas a proteger al paciente y al personal de salud y a ello, al entorno también. ¿Frente a qué? Frente a riesgos biológicos, físicos o posible químicos también, ¿no? Eso es con respecto al tema del día de hoy. Hay preguntas, dudas con respecto al tema. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan formular preguntas, acotaciones o participación por parte de ustedes que puedan realizarlo, pueden activar sus audios o también lo pueden hacer este, por chat, ¿no? Vamos a esperar entonces unos minutos que terminen ustedes de formular preguntas.
Ok, perfecto. Gracias entonces, Tasaiko, por la respuesta. Vamos entonces a dar por finalizado el tema del día de hoy. Espero, sin antes agradecerles a ustedes por la participación también y por la presencia a este diplomado curso. Y también agradecer a la Casa de Estudio por la confianza, ¿no? Bien, me despido con ustedes. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad. Desearles buenas noches y buen fin de semana también.